Cierta noche por allá de los años 70, se organizó un baile en el Salón California Dancing Club en la colonia Los Portales en la Ciudad de México. Un salón de baile muy prestigioso. Pronto el lugar se vio abarrotado que ya no cabía nadie. La gente seguía llegando. De tal manera que miles de personas quedaron afuera. Estaban bloqueando las calles, las vialidades. Se hizo un gran caos vial. La policía se vio en la necesidad de cerrar la calzada de Tlalpan, una de las avenidas más grandes y más importantes de la Ciudad de México, porque todo aquello estaba lleno. Tuvieron que tocar así. ¿Quién sería el ocasionante de este caos y tanta gente que llegó, esa gran cantidad de personas? ¿Serían tal vez los Rolling Stones? ¿Alguna orquesta? ¿Algún cantante emergente como Juan Gabriel? ¿Algún grupo que venía del extranjero? Pues los causantes de este gran baile y de esta aglomeración de personas fue ni más ni menos que el conjunto Acapulco Tropical. Así es, estaban en su máximo esplendor y ocasionaban este tipo de cosas, dado que los salones de baile donde se presentaban los grupos, los conjuntos, como se les llamaba en aquella época, eran pequeños, 1000, 2000, 3000 personas. Pero aunque fuera grande como los que hay ahora para 10,000 personas, la cantidad de gente que asistía a estos bailes era muy grande, no se podía controlar. Qué gran historia y qué gran conjunto este de Acapulco Tropical. Pero, ¿cuál es el inicio? Bueno, eran los finales de los años 60 en la colonia Morelos, allá en el puerto de Acapulco Guerrero, un lugar muy hermoso y muy apto para esta agrupación. Un grupo de jóvenes inquietos que tenían la afición por la música que les gustaba, empezaron a hacer un conjunto musical. Antes no se les llamaba grupos, conjuntos, por aquellos tiempos, con la influencia de diversos ritmos que llevaban sobre todo de Colombia y principalmente por Mickey Laure, que estaba de moda. Fueron semanas y meses enteros de planear y ensayar. En el año de 1970 es cuando por fin ven su sueño cristalizado y nace el conjunto Acapulco Tropical, iniciando con un ritmo parecido a la llamada churrichaca, churrichaca, así le decían, que viene siendo una variante de la cumbia colombiana tradicional con arreglos y ejecuciones básicas y que tiene un ritmo muy contagioso. En el Acapulco Tropical estuvo entonces integrado por Walter Torres, primera voz, compositor y tocaba las tumbas. Lauro Navarrete tocaba el bajo, era el compositor y segunda voz. Miguel Ramírez, requinto y tercera voz. Alberto Montalvo en el acordeón, Elder Torres en los tumbales y Margarito García en el güiro. Pues empezaron a tocar y como eran buenos, agarraron luego trabajo en el puerto de Acapulco, en eventos privados, en bares, en restaurantes, en las enramadas. Ahí se les invitaba a ellos a tocar y les estaba yendo bien para ser nuevos y para ser un grupo local. Pero ellos luego sintieron la ambición y el deseo de crecer este grupo de músicos acapulqueños. Así que ellos se aventuran a viajar a la Ciudad de México para ver si podían grabar su primer disco para la RCA Victor, que era uno de los casas disqueras más importantes por aquellos años. Esto se los habían aconsejado a algunos amigos que habían oído y decían que tenían buen potencial. Pues ya en la Ciudad de México, en la RCA Victor, hicieron una audición con el objetivo de ver si les gustaba y grabar un disco. Sin embargo, los ejecutivos que lo escucharon no les agradó. Argumentaron que este grupo acapulqueño no tenía un sonido atractivo, por lo que siguiente no veían ninguna expectativa comercial. Pues fue un triste sinsabor, pero es normal cuando alguien va empezando. Ellos no se decepcionaron, sus ilusiones continuaron intactas. No traían mucho dinero, pero traían muchas ganas de triunfar.
Así que después de un tiempito volvieron a solicitar una prueba a la RCA Víctor y se les hizo la audición. El director del Departamento de Productos Especiales, pues no es que no le haya gustado, pero tampoco así que se muriera por el ritmo. Como que lo vio un potencial, pero no se convenció. Así que les dijo, miren, lo que ustedes deben hacer es, hagan una inversión, paguen ustedes un disco en una compañía disquera pequeña, venden los discos en sus bailes, es un ingreso extra para que recuperen la inversión y si ganan algo está bien. Y nosotros pues, vamos a estar ahí al tanto, vemos cómo va el disco y si funciona pues ya vemos si les podemos grabar. Bueno, pues esto fue lo que hicieron precisamente así. Ellos juntaron su dinerito y pues hicieron el primer disco del Acapulco Tropical para poder hacer su disco. Esa fue la primera grabación que fue hecha de manera independiente y solo pidieron 1000 copias. Bueno, parecían muchas 1000 copias. Se las llevaron a Acapulco y comenzaron a venderlo en sus bailes. El éxito fue inmediato porque al mes regresaron a la Ciudad de México por más, otros 1000 copias. Y a los 2 meses solicitaron un tercer tiraje, fíjense, ya eran 3000 copias. Y se acabó antes de que fuera el mes. Así que casi eran 1000 copias por mes. Estaban pidiendo muchos discos para hacer un grupo nuevo y una grabación independiente. Ahí los ejecutivos de la RCA Víctor ya pararon oreja, dijeron, ah caray, oye, esos jóvenes de Acapulco están vendiendo mucho. Y entonces ahora sí enviaron un representante para que fueran al baile y fueran a Acapulco a ver qué. Y se dieron cuenta que este conjunto ya en Acapulco era la sensación. En todo Acapulco era el grupo número uno. Para todos los bailes grandes, para todos, siempre querían al Acapulco Tropical. Bueno, entonces los de la RCA Víctor ahora sí los invitaron a llamar y ya los recibió el señor Eduardo Magallanes, que es un gran arreglista, un gran músico. No es el que los audicionó tal vez la primera vez, pero pues ahora lo mandaron a él, los audicionó y ahora sí, al maestro Magallanes le convenció y también convencieron al ejecutivo de la empresa que pues no había querido antes grabarles. Bueno, pues ya entonces en el año del 71 el conjunto Acapulco Tropical firma el contrato con esta productora y hace su primer disco LP, el cual contenía temas como Acapulco Tropical, que es su himno, ¿verdad? Qué bien que toca el Acapulco Tropical, qué bien que toca el Acapulco Tropical. Mar y espuma, buena cumbia, cumbia de mi rancho, sabor a durazno y la novia fea. Esa también está muy bonita, pegó mucho, se sigue tocando acá en Acapulco, en Oaxaca, esta zona de la Costa Grande y la Costa Chica, siempre están estas canciones. La primera producción de Acapulco Tropical. Esta estuvo a cargo del maestro Pocho Pérez, quien era director de la RCA. Y pues él se opuso, él fue el que al principio no quiso, que dijo que ellos no, que su estilo no era bueno, que eran como rancheritos. Pero ahora tuvo que aceptar porque estaba viendo ya los resultados y ya más directivos pues ya les había gustado. Así se le llama a ellos, empiezan a sonan muy fuerte y se les llama el monstruo del trópico. Ahí a partir de ese momento ahora sí empezaron los éxitos, empezó a sonar en todos lados, donde quiera los pedían. Se convirtieron en uno de los artistas que más discos vendían en los 70s en aquella época, rivalizando con Rigo Tobar, Javier Pasos, los sonorrítmicos, los Babies y los Sepultureros, que eran los que estaban en boga y eran los más importantes en aquella época. Fue toda la aceptación de estos músicos guerrerenses que en el año del 73 estuvieron durante 6 semanas consecutivas en el programa número 1 de Variedades de México, en Siempre en Domingo, conducido por el señor Raúl Velasco. Parece poco, pero en realidad Raúl Velasco solo los grupos grandes temerarios, a veces iban 1 o 2 programas y ya no. Ir un mes seguido, mes y medio seguido, era que mero eras un grupo muy fuerte. Hablé de los temerarios, eso más reciente, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran otros grupos, pero
A lo que me refiero es que aunque sea un grupo muy grande, no iba así semana tras semana tras semana. Entonces fue muy fuerte Acapulco Tropical. Quedó demostrado entonces que era un grupo, el grupo número uno, el grupo del momento. Entonces se hicieron populares en todo México, y no solo en México, sino que también en Centroamérica y en la Unión Americana les llovían contratos. Comenzaron a realizar giras de trabajo en Estados Unidos en donde los llamaban el Grupo del Millón. Y debido a la gran cantidad de personas que convocaban, sus presentaciones en aquel país lograron reunir hasta 30,000 personas en un baile, tomando en cuenta que en aquel tiempo no existían locales de baile como en la actualidad. O sea, no había casi salones de 10,000 que ahora hay. Así que tenían que improvisar para que se presentaran esas 30,000 personas en estadios, donde sea. Menciona Walter Torres, que fue el fundador y líder de la agrupación. Recuerdo que en la década de los 70 fue el momento de gloria del Acapulco Tropical. No parábamos de trabajar, andábamos de ciudad en ciudad, entre hoteles, aeropuertos, centrales de autobuses. El grupo era un auténtico fenómeno que arrasaba multitudes. Incluso había ocasiones en que llevábamos varias maletas repletas de dinero, billetes. Había ocasiones en que ya no cabían y teníamos que cerrarlas a la fuerza, comentó el señor Walter Torres, como decía. Bueno, sin lugar a dudas, qué experiencia, qué momento tan glorioso por el éxito y el gusto de la gente, no tanto por el dinero. Causaban tumultos en las presentaciones en la Ciudad de México, pues ahí fue donde pasó esto que les mencionaba al principio, que tuvieron que cerrar la calzada de Tlalpan para que pudiera caber las personas. En Estados Unidos, decíamos, se juntaban 30,000, acá se les gustaban hasta 60,000 personas, no había donde se presentaran, tenían que ser descampados. Ellos empezaron con eso. Eh, no había un lugar donde cupieran. Dice que los servicios de emergencia no se daban abasto, eh, porque había muchas jovencitas que se desmayaban, tenían crisis nerviosas por la multitud que abarrotaba el lugar, pero también porque les daba mucha impresión ver en vivo a estos ídolos de cerca. Son muchas las anécdotas de esas multitudinarios bailes populares que tiene la agrupación, y resultaría imposible poder mencionarlos todos, pero en realidad tuvieron un gran momento en los años de los 70. El grupo se cotizó entonces hasta en 100,000 pesos, tocando para un público de hasta 10,000 a 60,000 personas, como les decía. En ese entonces el mejor grupo pagado en México eran los Babies, que cobraban la cantidad de 30,000 pesos, tocando para unas 5,000 personas. Pero el conjunto acapulqueño llegaba a la cúspide de la fama, dejando atrás a la competencia, porque imagínense, el doble de personas era lo mínimo, de ahí hasta 60,000, y pues ganaban 3, 4 veces más, porque en realidad era mucho su éxito. Tras 4 años de grabar su primer disco y ya con varios éxitos en la radio en el nivel internacional, llega el año del 74, donde graban otro de los más grandes canciones tropicales de todos los tiempos, Cangrejito Playero. Como les digo, Guerrero, Acapulco y zonas de Michoacán de la Costa Grande no falta en una fiesta esta desde el 74 hasta ahorita que estamos en 2024, son 50 años, siempre se toca la del Cangrejito Playero. 74, 84, 94, tuvo mucho éxito. Y luego ahí, en esa época del 94 para acá, empezó a salir un programa llamado Pácatelas, que lo conducía el señor, que en paz descanse, Paco Stanley. Y ahí su patiño o conductor o coconductor, Mario Besares, la bailaba y se hizo más famosa de lo que ya era. Y de por sí ya era famosa, y les digo, nunca faltó, pero a partir de ahí, pues ya hasta la gente que no le gustaba la tropical y eso, pedía y bailaba Cangrejito Playero. La bailaban ahora en las discotecas, porque anteriormente era muy conocida, pero era en bailes, en las enramadas, en la playa. Pero se hizo famosa en ese tiempo, y en los santos, en las discotecas, empezaban a tocar siempre el Cangrejito Playero, y siempre con la versión del Acapulco Tropical. En total grabaron 16 discos de larga duración, son pocos tomando en cuenta el gran éxito, pero es que cada álbum les daba para 2 años, o sea,
se seguía vendiendo y se sigue vendiendo y se seguía vendiendo. Y hasta el día de hoy se siguen escuchando sus canciones que están ahí en las redes sociales, que están ahí en todas las plataformas de streaming. Pues ya decíamos, Cangrejito Playero, Mala Mujer, Candela Verde, Vicky, La Hojita, Amor Perdido, Acapulco Tropical, la de Walter, 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 te quieren conquistar. Si es morenita, no me hago del rogar. Todas esas canciones y muchas más que sería imposible mencionar ahora, funcionaron muy bien. En ese momento, ya al ver tanto éxito del grupo, pues el séptimo arte, el cine no se iba a quedar sin verlos. O sea, cuando alguien llama, lo convocan a todos. Entonces los empezaron a invitar para que participaran en películas, ya sea actuaciones especiales tocando una canción o haciendo un pequeño papelito o algo así. El asunto es aprovechar su gran fama para elevar la audiencia de estas películas. En aquel tiempo estaba lo que llamaban el cine de ficheras. Eh, Hay una de las películas más sonadas o que más pegó con ellos, se llamó Noches de Cabaret, que era protagonizada por Lin May como actriz principal. Y bueno, pues esa tuvo muchísimo éxito, aunque hicieron más películas. De hecho, se grabó un disco especial para esta película de Noches de Cabaret del grupo Acapulco Tropical. En la década de los 80 siguieron con la popularidad, pero ya ahí empezó un poco la debacle, porque como había tanta popularidad y tanto dinero que manejaban, ya empiezan a venir consejos y ambiciones y problemas. Personas ajenas empiezan a meter cizaña, ¿no? Que tú deberías ganar más, que Walter se queda con todo, que aquel, que tú compones, que esto, que el otro. Se empezaron a inmiscuir y empezó a haber fracturas, empezó a haber problemas en el conjunto Acapulco Tropical y ya fracturándose ya no es lo mismo. Producto pues de esa fama y de todos esos pues cantidades de dinero que se manejaron, crecieron los problemas y el grupo se desintegró. Aunque algunos de los integrantes trataron de tomar su propio camino y se empezaron a clonar una gran cantidad de Acapulcos tropicales con nombres parecidos, vean. Un integrante se iba hacia su grupo, otro se iba y hacia su grupo. Hubo grupos como conjunto, bueno, el conjunto Acapulco Tropical es el original, pero surgieron otras agrupaciones como Conjunto Nuevo Acapulco Tropical, Tropical Acapulco, que el Acapulco Tropical de fulano, de sultano, de mengano. Así que el monstruo del trópico, pues ahí empezó a tambalearse, aunque siempre se mantuvo el verdadero conjunto Acapulco Tropical bajo la dirección del señor Walter Torres. Él revivió el grupo y pues continuó con esta leyenda. Bueno, pues ya después de esto ya ha habido pocas grabaciones, pero con las que tienen ellos siguen. En el año del 2016, el 6 de marzo, se hizo un homenaje al conjunto Acapulco Tropical de Walter Torres por sus 45 años de trayectoria en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Aunque de hecho estaban cumpliendo 46 porque como empezaron pues pueblereando y ranchando, pero les tomaron la fecha de cuando ya hicieron más grupos. Bueno, pues han quedado algunos de ellos. Desafortunadamente en el 2021 con la pandemia del COVID, Walter Torres se enfermó y desafortunadamente se nos adelantó en el camino, dejando pues ya este plano terrenal, pero todavía los que formaban su grupo siguen con el conjunto Acapulco Tropical. En Acapulco, en Oaxaca, sobre todo usted pueden escuchar, de repente por ahí los van a estar. Sin duda fue una vida muy bonita, un grupo muy extraordinario, con un recuerdo incalculable de este famoso monstruo del trópico. Todas las personas, por muy crema o fresas que sean, han bailado el cangrejito playero, la de el Acapulco Tropical, la de Walter, todas esas canciones y van a seguir siendo, no importa cuántos años pasen, siempre van a salir. Y hay grupos que sacan sus versiones, qué bueno, son buenas versiones,
pero nunca van a igualar a las primeras porque tenían un estilo muy especial. Sin lugar a dudas, uno de los grandes de la música mexicana, de la música tropical, y todos lo recordamos y es bueno hacerle un sentido homenaje. Queremos dar gracias al señor Walter Torres y a aquellos integrantes originales del grupo, pero también a los que están hoy y que siguen dándole vigencia a esta leyenda. Queremos recordar y homenajear al conjunto Acapulco Tropical.